los que no estuvieron hace 8 días, que creo que fueron varios que nos acompañaron, y damos la introducción a la carta que manda Pablo a la iglesia de Corinto. Son varias cartas, pero solamente contamos con 2. Y hicimos varias explicaciones de qué era lo que el Señor quería mostrar en esta carta a esta iglesia tan especial donde compartió bastante tiempo Pablo con ellos, más de 1 año y medio estuvo con ellos, donde les enseñó su palabra, donde dejó muchas enseñanzas, pero que vamos a ver que había varias cosas que había que perfeccionar, y por eso me mandan las cartas de Pablo a esta iglesia. Uno de ellos fue, hablaba de la identidad, y la identidad que debemos tener, ¿cuál es? Decíamos que se basaba en nuestra relación con Él. Todo nuestro ser depende de nuestra relación que tengamos con el Señor, y eso es importante que lo tengamos claro, y era lo que Él les hablaba, quiénes somos ante Dios por medio de Jesucristo. Hablábamos que cuál era el llamado, que cada quien puede tener un llamado, pero que todos tenemos un llamado, y cuál es el llamado que debemos tener, es nuestra relación con el Señor. Entonces todo se basa en Cristo, que es lo que Él quiere, que seamos lo que seamos, sea por Él y para Él, y la relación que tengamos con Él. Eso fue parte de la enseñanza de hace 8 días, y hablábamos precisamente de esa relación de amor. Uno puede decir, amo al Señor, pero hago con cosas que Él no le agrada, no demanda. Como decías, todo el amor como tal trae muchas implicaciones. Todos los que hemos estado enamorados sabemos eso, ¿cierto? Todos los que y que seguimos estando enamorados, ya me reclama la señora, hemos estado enamorados, seguimos enamorados y seguiremos enamorados, ¿no es cierto? Pero eso implica ciertas cosas. Uno puede decir estoy enamorado y no me veo, nunca nos hablamos, o sea, eso no va a relación al amor. Y con el Señor es exactamente lo mismo. Uno puede decir amo al Señor, pero no hablo con Él, ¿cierto? No lo visito, no estoy presente con Él. Quiero estar con Él todo el tiempo. Eso es estar enamorado. Eso implica estar enamorado. Y eso es lo que hablábamos precisamente hace 8 días. Entonces, eso tiene que ver con coherencia. Nuestro ser tiene que mostrar lo que somos, ¿no es cierto? Y lo que precisamente de acuerdo al llamado. Entonces, no podemos decir somos cristianos y no estar buscando al Señor permanentemente. Puede ser un ejemplo, ¿cierto? Como dice, el que es futbolista le gusta ir al estadio a jugar fútbol, ¿cierto? Eso es coherencia. El que es cirujano le gusta operar. No puede decir que a un cirujano no le gusta operar. Entonces uno tiene que ser coherente entre lo que uno es con el llamado que Dios ha hecho para uno. Entonces cuando decimos somos cristianos, implica muchas cosas en nuestra relación con el Señor. Entonces nos agrada saber del Señor, por eso nos gusta madrugar a estudiar la palabra, ¿no es cierto? Eso es ser cristiano. Uno puede decir soy cristiano y no me gusta lo que el Señor dice, o no le hago caso a lo que el Señor dice. ¿Me explico? Igual como digo, cada quien que es casado dice, se comporta como casado, no puede estar andando con cualquiera, porque hay un compromiso de relación. Y eso es algo que el Señor nos habla a través de esta carta a los Corintios. Entonces, aquí va a haber unos problemas que aparecen, y el Señor nos habla en la carta de Corintios, casi el 25% de la carta de los Corintios tiene que ver con la unidad. Y aclaremos de una vez, la unidad no es lo mismo que uniformidad. Hay muchas diferencias en las parejas, así como entre las iglesias. Cada quien tiene cosas que traemos, que son parte de uno, y uno para poderse llevar bien con alguien no tiene que ser iguales. Al contrario, uno cuando es exactamente igual, como que choca, ¿no es cierto? Entonces uno no puede ser uniformemente, y las iglesias no son uniformes, todas son igualitas. Cada quien respeta las diferencias que tiene cada quien. Y eso sí es importante, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces hablamos de la iglesia de Corinto, de que tenía muchas cosas que el Señor le había dado. Uno echa muchos dones, decía que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Era algo particular de esta iglesia. La iglesia de Corinto tenía todos los dones del Espíritu Santo, y repasamos hace 8 días cuáles eran los dones del Espíritu Santo. Tenía mucha palabra recibida, como les decía, Pablo estuvo 1 año y medio compartiendo con ellos. Fue la iglesia con las que más compartió tiempo, y a la que me le dio palabra, y les dice en la carta, ustedes fueron receptores de mucha palabra del Señor, y por lo tanto tenían mucho conocimiento. Era una iglesia, como digo,
se movía en un medio cultural de gente intelectual, de filósofos, y tenían gran conocimiento de parte de la palabra de Dios. Tenían una iglesia, a pesar de eso, de mucho testimonio, decía. ¿Por qué? Porque precisamente se mostraban los frutos del Espíritu Santo, porque tenían gran conocimiento de la palabra, y los dones eran algo que los garantizaba de que tenían ese testimonio. Pero, a pesar de ser una iglesia rica en muchas cosas, también era rica en muchos errores. Y uno decíamos, ¿cómo así? O sea, ¿cómo es posible que una iglesia que haya recibido tanto tenga tantos errores y tantos problemas en su interior? Eso es lo que vemos y a eso tiene que ver la enseñanza del día de hoy, y lo que vamos a ver en los próximos semanas y meses seguramente, mirando todo cómo el Señor utiliza a Pablo para que corrijan estos errores. Porque en una iglesia que ha recibido tanto no está exenta de errores, así como cualquiera de nosotros que hemos recibido tanto, no estamos exentos de tener errores en nuestra vida. ¿De dónde vienen los errores? Pregunta uno. Si una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de palabra, llena de conocimiento, llena de dones, ¿por qué hay errores? Se pregunta uno. ¿De dónde salen estos errores en la vida de las personas? ¿Ah? ¿De no practicar? Es una iglesia que se supone que conocía, pero precisamente hay cosas que no obedecía, ¿no es cierto? Y no obedecía ¿por qué? Y es lo que vamos hoy a empezar a analizar cuáles eran los errores de esto. Mire lo que dice la palabra en Santiago 4.1. Esta carta de Santiago también tiene varias cosas que nos pueden ayudar, y vamos a hacer un pequeño salto aquí para que miremos una explicación que Pablo también le da. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y acudo a esta cita precisamente porque uno de los problemas es la división que hay entre ellos, que lo acabamos de leer. Por lo menos hay 4 grandes grupos dentro de la iglesia. Uno se va más por el lado de Apolos, ¿cierto? Otro se va por el lado de Pablo, otro del lado de Cristo. Cada quien empieza a agarrar una rama y una tendencia, y hay 4 divisiones grandes dentro de esta iglesia, y es uno de los grandes errores. Mire lo que le dice a Santiago: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces fíjense que aquí empieza a aclararnos. ¿De dónde salen las diferencias de las personas? Sale dentro de uno mismo, ¿cierto? ¿De dónde salen los problemas? No salen de parte del Señor. El Señor no lo que quiere. Entonces, ¿de dónde salen los problemas? Son de las pasiones que vienen dentro de uno mismo, que uno no se sigue arrastrando, ¿no es cierto?, de nuestra vieja naturaleza, y seguimos cargando, y ahí salen los problemas. Y miremos un poquito más adelante en el 4, versículo 4, en Santiago 4:4, le dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, hablábamos hace 8 días precisamente de eso. Era una iglesia que estaba con el Espíritu Santo creciendo mucho, pero que seguía con un pie atrás. O sea, uno en la vida cristiana, uno se convierte al cristianismo, quiere obedecer, pero hay cosas que sigue arrastrando del mundo. Entonces sigue coqueteando con el mundo. Como decía, esta gente seguía teniendo algunas prácticas sexuales inmorales, ¿no es cierto? Había problemas de egos que querían, porque esa era su cultura. Entonces ellos seguían cargando con su cultura, que decíamos que en una ciudad cosmopolita, influenciada por mucha gente que pasaba por ahí, por una ciudad como era Puerto, que venían ahí, y eran influenciados por muchas culturas, tanto griegas como romanas, como judías también. Y cada quien venía cargando con cosas del pasado. Y de ahí salen los problemas dentro de ellos, que siguen cargando a pesar de que el Señor empieza a hacer la obra, pero que siguen arrastrando. Y en el versículo 6, ahí mismo, Santiago 4:6, dice que aquí los trata como gente adúltera. ¿Qué es el adulterio? Precisamente, están con compromiso, pero siguen coqueteando con el mundo, ¿no es cierto? Santiago 4:6 nos dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y uno dice como que hace un salto el Señor ahí, y fíjese que mete un tema primordial en los conflictos, que es el orgullo. El orgullo es algo precisamente es que yo me impongo, ¿cierto? No me rindo ante las circunstancias, sino que yo me impongo y trato de poner mi opinión. Y ahí es cuando empieza uno a entender por qué las divisiones. Cada quien, como decía, en un tema de ego, que era muy común en esta ciudad,
todo el mundo quería sobresalir, todo el mundo que se sentía filósofo, todo el mundo se sentía intelectual, sabio, y eso lo que pasaba era mantener una posición de orgullo en vez de ser humildes. Entonces miremos otra vez en 1 Corintios 1:10, volvamos al texto original. Esto, como digo, es un salto a Santiago, pero que vemos los mismos problemas y el Señor nos aclara de dónde salen los problemas dentro de las iglesias. Entonces miremos 1 Corintios 1:10. Le dice: sin embargo, hermanos, os ruego en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, a que os pongáis de acuerdo, todos vosotros, en lo que decís, y no permitáis que se produzcan divisiones en facciones o en partes, sino que seáis restaurados teniendo una mente y un propósito común, dice la otra versión hebrea. Entonces, ¿qué es lo que nos ruega Pablo? Porque fíjate que empieza como una rogativa. Y ustedes estén muy atentos, porque ustedes están permitiendo divisiones entre ustedes. Y ustedes tienen que mantener siempre, o tratar de mantener, una mente y un propósito común. Entonces lo que le está diciendo, ustedes tienen que tener una forma de pensar común. ¿Cuál es la forma de pensar que debemos tener? La de Cristo, ¿no es cierto? Uno, ante toda situación, dice, ¿cómo actuaría Cristo en estas circunstancias? Y no, ¿cuál es la forma que yo creo que es mejor actuar? Y eso es algo que todos debemos tener claro, porque cuando uno dice, ¿cómo es la forma que yo considero, según mis criterios, según mi conocimiento, que debo actuar? Es cuando no coincidimos con la otra persona, porque tenemos toda una formación diferente. Entonces, como digo, en el área médica uno se da cuenta que el clínico como tal, que no es cirujano, piensa de una manera cómo tratar las cosas, y el cirujano dice, no, echemos cuchilla, ¿sí? Y ponerlos de acuerdo son algo completamente difícil. ¿Por qué? Porque tiene una formación completamente distinta, ¿no es cierto? Y así pasa en el mundo, cada uno traemos cosas de nuestro pasado, pero si tenemos una forma de vida que el Señor está establecido, cómo se deben solucionar las cosas, nos debemos sujetar a lo que Él dice. Porque cuando uno empieza precisamente a jalar según lo que yo creo que está bien, y estoy convencido que está bien, pero no es la forma de pensar de Cristo, terminamos haciendo daños a otros. Y eso es lo que Pablo está diciendo, está rogando aquí. Entonces él dice, ustedes sujétense a la voluntad de Cristo, ¿sí? Y eso es lo importante. Cuando la iglesia no se somete a la voluntad de Cristo, es cuando empiezan a salir las divisiones, los puntos de vista, y uno se da cuenta que muchas cosas que el Señor mismo les decía, no tiene sentido discutir por eso, no vale la pena discutir por eso. Hay cosas menores que no se justifican y que habitualmente son las que generan las divisiones. O sea, uno se pone a analizar, a veces no son las grandes cosas doctrinales centrales. Cuando hay eso, pues sí es grave, ¿cierto? Cuando hay cosas grandes doctrinales. Pero muchas de las divisiones internas dentro de la iglesia, dentro de una organización, dentro de la familia, son cosas que no tienen trascendencia y que no son importantes. Entonces, uno a veces digamos a nivel cercano de que es un matrimonio, a veces los conflictos empiezan por la crema dental, porque la oprime de la punta y el otro la oprime de la parte de atrás, porque la dejan tirada, porque no recogen los zapatos, y empiezan a aparecer conflictos entre las familias por cosas que no son trascendentes. O sea, no estamos hablando de adulterio, no estamos hablando de cosas graves dentro de un matrimonio, sino que empiezan los problemas, las divisiones, por cosas sencillas, porque le gusta tender la cama de alguna forma, o porque no le gusta tender la cama. O sea, y ahí empiezan los problemas y terminan a veces en divorcios, por cosas que no tienen. En las iglesias pasa exactamente lo mismo y en las organizaciones pasa lo mismo. Aparecen unos conflictos entre el personal, porque uno dice, pero de cosas que por la hora de salida a almorzar, porque le tocó un turno a uno más suave, porque el otro le tocó un turno más pesado, y empiezan a aparecer problemas entre el personal así. Y en la iglesia es exactamente igual, que porque uno se hace cargo del video y a mí me gusta eso, porque a mí me gusta cantar, pero aunque no tenga voz, pero me gusta, ¿sí? Y ahí empiezan, o porque aquí cantan, aquí no cantan. Nadie a veces discute cosas profundas de la palabra, de la doctrina, sino que se van porque el vino es muy dulce, porque el pan está sin sal, porque sí o no, es lo que habitualmente pasa, y la gente entonces se pasa cambiando de iglesia a iglesia, criticando todo lo que ve. Y eso es lo que el Señor les dice: oiga, les ruego que no se pongan en divisiones, traten de hacer la voluntad de Cristo.
Piense cuál es la mente de Cristo y cuál es el propósito de Cristo, que es lo fundamental y lo central. Entonces estamos en una sociedad que se la pasa en conflictos por todo, que hay divisiones permanentemente en todo. Si usted se da cuenta, por todo lo que le rodea son divisiones, ¿sí o no? Todo es un conflicto, todo es un problema, y termina la gente separándose. Y volvemos a lo mismo que hemos hablado tanto, termina en la individualidad, en andar la gente sola, en la soledad, porque nadie se va bien con los demás, porque todos somos diferentes y todos tienen formas diferentes de actuar. ¿Qué es lo que el Señor nos manda y nos pide? A renunciar. ¿Renunciar a qué? ¿A quién le gusta renunciar? ¿Nadie? Debemos acostumbrarnos a renunciar. ¿A qué renunciar? A nuestra propia opinión. Yo digo, a la gente le gusta dar opiniones de todo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Habitualmente les gusta opinar. Muchas opiniones pues ni siquiera nos piden. O sea, uno está pidiendo opinión y uno se mete a opinar. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque encuentra con alguien exactamente que opina lo contrario a uno. ¿Sí? Cuando uno no ha pedido la opinión y estamos desacostumbrados a imponer nuestra opinión, a decir, oiga, lo que yo pienso es importante y estoy en lo correcto. Es la posición de la mayoría de gente. Y encuentra con alguien que opina completamente diferente y él también opina exactamente diciendo, yo estoy en lo correcto. Y cuando dos personas creen que están en lo correcto, ahí empieza la guerra, ¿cierto? Porque nadie quiere ceder. Entonces uno dice, yo tengo que renunciar a tener una propia opinión y más bien decir, el Señor dice esto, ¿cierto? El Señor a esta situación, es lo que opina es esto. Y cuando uno dice el Señor, ahí no hay nada que discutir porque es Dios el creador de todas las cosas. Y cuando hay algo, la palabra que respalda algo, uno simplemente dice, el Señor dice, pero no es mi opinión. Cuando uno da opiniones, precisamente, primero se arriesga a equivocarse, porque somos humanos y todos nos equivocamos, por más conocimiento que tengamos. Lo hemos vivido aquí, creo que todos, que estamos convencidos de una palabra de que hemos oído por años, por toda la vida, y de pronto el Señor nos revela que no es así. Y uno decía, se da cuenta que el conocimiento humano tiene muchos errores, muchas interpretaciones, y ahorita vamos a mirar parte de eso, y la podemos equivocar, pero Dios es el único que dice que es la verdad. Entonces Él no se equivoca. Cuando decimos la palabra dice, ya estamos dejando toda la carga de Él, y con Dios, si quiere pelear, a usted ahí sí pierde, ¿no es cierto? Pero uno ahí ya no se convierte en algo personal. Entonces debemos aprender a renunciar a nuestra propia opinión, a nuestro parecer, ¿cierto? A veces decimos que me parece tal cosa, me parece lo otro, yo siento que es tal cosa. ¿Sí? ¿Lo han dicho ustedes alguna vez? Que decimos, yo siento que es así, yo siento que va a pasar esto, yo siento que... Y son cosas de ese parecer personal. Y como decimos, tenemos que volver a lo mismo. El Señor lo que dice es esto, no sabe que me parece o no me parece. Dios es enfático en las cosas y debemos someternos a Él. Entonces, uno tiene que renunciar al propio parecer, al propio sentir, a los criterios, mi propio criterio. Y eso es, como decía, es parte de renunciar al yo. Siempre hemos hablado de eso. En los matrimonios, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando se casa? Renunciar a uno. ¿Sí? Yo siempre he dicho, el matrimonio es una muerte. Es una muerte al yo. Si uno no aprende en el matrimonio a sacrificar el yo, empiezan los problemas entre las personas. Uno tiene que ser humilde, que no se las sabe todas, ¿cierto? Que la forma en que le enseñó la mamacita a hacer las cosas o el papacito, de pronto ellos también estaban equivocados. Porque llegamos al matrimonio cada quien con una carga, dos personas de dos familias de múltiples generaciones, pero que traen sus errores y sus cosas. Y uno en el matrimonio tiene que cada día, como digo, desnudarse para decir, oye, no traigo nada que vaina encima y tengo que aprender a quitarme las cosas de encima. En eso tiene que ver el matrimonio. Aprenderse uno a quitar todo lo que tiene de atrás y empezar una vida nueva. Para decir, vamos a aprender juntos. Tú tienes la razón y yo tengo la razón. Tenemos dos formas de ser diferentes, diferentes de hacer las cosas. Pero en el camino uno aprende cuál es lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Dios no le dice a uno cómo preparar
la sopita o cómo freír los patacones, ¿no es cierto? Pero dice, esas cosas no son lo importante de la vida. Y si uno trae a la familia que le gustaba todos los salados, pues uno tiene que aprender a comer salado muchas veces. ¿Me explico? Porque a la otra familia le gustaba así y alguno de los dos tiene que ceder. Porque usted no puede hacer una comida salada y dulce al mismo tiempo. ¿Me explico? O sea, algunos de los dos tienen que ceder y eso es renunciar a lo que uno es por el bien de la relación. Entonces estamos hablando que con Dios es una relación, y es una cosa de relación, más que de posición. Entonces uno tiene que aprender a renunciar a eso con tal de mantener la relación. Y el matrimonio es un ejemplo de la relación de la iglesia con el Señor, donde la iglesia es la novia. Y donde el Señor al fin y al cabo es el que sabe las cosas y Él es el que manda. Y también ha dado un orden en la vida matrimonial, en la vida familiar, en eso. Por eso pone un orden y nos debemos someter a ese orden. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Esto es que hay que aprender a renunciar. Entonces, como digo, estamos hablando de un conflicto en la iglesia, pero que nos sirve para manejar todo tipo de conflicto en la vida. Entonces, ¿qué es lo que, cuando ustedes han oído el término sanidad interior, ¿no es cierto? ¿Qué es sanidad interior? Es precisamente ese perdón a cosas que uno trae en su naturaleza, es quitarse esas cosas de encima de su pasado, perdonarse uno mismo, perdonar a los demás, quitarse cosas que uno trae metidos completamente, incrustados en su cerebro y empezar a soltar todo eso. Eso es lo que es sanidad interior. Primero uno reconocer las cosas que uno trae mal, que eso es humildad. Y uno decir, oiga, yo sé que soy soberbio, tengo problemas de carácter, tengo que quitarme eso, perdonar a los que me hicieron así, porque de pronto uno a veces trae cosas, como digo, por su formación, a que responda, a que alegue, ¿cierto? Y uno dice, oiga, de pronto yo tuve un ejemplo de eso, mi padre o mi madre, que todo el tiempo era conflictivo y por todo peleaban, y eso es parte y yo aprendí así me formé. Entonces tengo que perdonarlos a ellos, tengo que perdonarme a mí mismo por eso, pero tengo que dejar eso atrás para ser una mejor persona y ser más humilde y no imponer mi posición. ¿Me explico? Porque en la iglesia pasaba eso, decía gente, yo soy filósofo, yo soy intelectual, gente sabia, pero Apolos es un tipo elocuente, es un tipo que me encanta cómo habla porque él se impone ante las multitudes. Así era Apolo, habíamos hablado en hechos así. Y Pablo era de pronto más tranquilo, más sumiso, y eso a gente no le gustaba. Entonces empiezan a poner cada quien sus puntos de vista, sus cosas que le agradan o no le agradan, y de acuerdo a eso decía, yo me voy con Apolo, yo me voy con... Cuando lo central era Cristo y todos debíamos trabajar es para Cristo. Entonces en la familia pasa así, en los empleos, en las empresas pasa así, y es cuando uno dice, oiga, tenemos que irnos a un propósito común. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Para qué fuimos formados? Para irnos por un lado o por el otro, cuando todos tenemos que trabajar en el mismo propósito que es Jesucristo. El mensaje del Evangelio de que el Señor vino a morir por nosotros, que mandó a su Hijo para salvarnos del pecado, de la condenación del pecado. ¿Cierto? Eso es lo principal. El resto de cosas son arandelas que se pueden subsanar y para eso hay que quitarse esas cosas de encima. Eso es la sanidad interior. Entonces, como digo, cada quien tiene una visión. En las iglesias se ve muchísimos. Cuando hay dos visiones, eso quiere decir división. O sea, uno no puede mantener un ojo allá y un ojo para acá. No podemos ser viscos en eso. ¿Sí? ¿Se han visto los viscos? Todos saben, ¿no? Si uno mira un ojo para allá y otro para el otro lado. Y es muy difícil andar en línea recta. ¿Sí? O sea, si le hace caso a un ojo, se va para allá. Y si le hace caso para el otro, se va para el otro lado. Y nunca puede avanzar. Pero así son todas las organizaciones, así son las familias y así son las iglesias. Entonces, como digo, aquí tenían divisiones. Uno nomás decíamos, si decimos aquí hoy, no vamos a permitir que este grupo suba de 50. Es una parte del Señor nos ha hablado. Y va a decir, ¿cómo así? Alguien se puede parar y decir, ¿cómo así? Si la iglesia es para que crezca y para que llegue la salvación a muchos hogares. ¿Sí? Y ya empiezan los problemas. Porque uno dice, yo quiero una mega iglesia, y otros van a decir, no, esto cuando paga 50 ya se forma un desorden, ya no nos conocemos, ya no alcanza el café. ¿Sí? Sí. Y mira, las iglesias, muchas se han parado por el tema de las células.
Que estoy de acuerdo con las células, que se reúnan en las casas para que conozcan, para que discuten, para que poder hablar en público, para poder compartir, para estar un rato en familia. Y otros dicen, no, eso no puede permitir porque la doctrina se puede perder. Y ahí han empezado las grandes divisiones de las iglesias. Esa es la realidad de eso. Y cuando digo, el propósito principal es que la iglesia, la palabra de Dios se difunda a través de un método o de otro, pero que la palabra de Dios se difunda en forma correcta. Lógicamente hay que guardar la doctrina y hay que ser vigilante de eso y vamos a ver eso. Pero como digo, ahí empiezan los problemas. Tenemos históricamente las grandes divisiones de la iglesia, entre iglesia protestante, católica, anglicana, y ha habido lógicamente que poner puntos donde precisamente por preservar la doctrina uno tiene que ser firme en eso. Pero hay cosas que no nos justifican discutir y pelear. Digo, con los católicos hay diferencias, pero hay cosas que nos deben unir lo grande de la doctrina. Digo, gracias a Dios por lo menos defienden a Jesucristo, ¿no es cierto? Y por ahí uno debe buscar sentidos de unión, sin llevarnos a que todas las iglesias somos iguales y todos somos hermanitos agarrados de la mano. Eso no es sano tampoco. Entonces, pero uno debe tener esos puntos claros, pues no andar en conflictos y divisiones, porque eso nos debilita a todos, tanto a ellos como a nosotros. ¿Me explico? Entonces, igual, uno tiene que mantener sus puntos de vista conforme a lo que dice la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo importante y lo trascendental. Decíamos ahorita, hay cosas de interpretación. Cualquier pasaje que hemos hablado aquí, dice, pero ¿cómo así? Yo lo interpreto de una manera, y otro dice, pero a mí no quiere decir eso, ¿sí? Lo que quiere decir es otra cosa, y siempre va a haber cosas de interpretación. Siempre hemos dicho, antes de sentarnos a dar una opinión sobre un versículo, primero miremos qué dice el Espíritu Santo de eso, y es traer en oración, que nos dé claridad, que nos dé paz con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Son cosas, señales de que eso es del Espíritu Santo, antes de simplemente poner nuestro punto de vista, porque como digo, por interpretación se han llevado grandes desastres en la humanidad. Hay que tener una metodología para interpretar esas cosas, como digo, hemos tratado de ir al versículo original, como dice el texto original, ¿no es cierto?, para tratar de ser lo más fieles posibles a lo que el Señor quiere decir. Ahorita hay un pasaje que vamos a leer, hay unos pasajes en la Biblia, hay uno que dice, odia a tu padre y a tu madre, odia a tu padre y a tu madre, y uno dice, ¿cómo así que odia? O rechace, cuando el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Pero en Lucas se encuentra una parte donde dice uno casi que hay que odiar, y uno dice, ¿cómo es posible? Cuando uno se va al texto, no es lo que quiere decir, lo que le dice es, ame menos a tu padre y a tu madre que a Dios, ¿me explico? Pero si alguien agarra en forma literal lo que dice ahí, pues dice, no, es que hay que odiar al papá y a la mamá, ¿sí? Y fíjense cómo cosas de interpretación empiezan a generar un conflicto. Cuando uno se va a buscar la fidelidad de la palabra al texto original, pues dice, no, es que cuando le dice, tiene que amar menos a tu papá y a tu mamá que a Dios, dice, no, sí, eso tiene más lógica, ¿no es cierto? Y así hay muchas cosas, muchos ejemplos que podríamos hablar. ¿Cuál es el rol de Pablo precisamente? ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Él lo está diciendo, tienen que hacer caso a lo que yo diga solamente. Él está tratando de ir a identificar cuál es el problema de ellos. Y es lo que uno debe hacer como líder, es tratar, cuando lo llaman a mediar, ¿quién tiene la razón? Tratemos de llegar a la raíz del problema. ¿Dónde está el problema entre ustedes? Y es lo que Pablo básicamente le está diciendo aquí. Y creo que diagnostica un problema que es donde la mayoría de nosotros tenemos en medio de los conflictos. Y es la carne. No digo, es tratar de hacer las cosas a la manera del mundo o a la manera de la carne que a la manera de Dios. Casi que todos los conflictos están ahí metidos. Y es lo que le dice, ustedes han recibido palabra, han recibido dones, pero siguen con un pie en el mundo. O sea, ustedes siguen pensando con una mentalidad completamente como piensa la gente del mundo. Están pensando en su carne, no en su espíritu. ¿Me explico? Y es lo que muchos diagnostican como el amor competitivo. ¿Ustedes saben que los amores son competitivos? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Uno ama cosas de la vida anterior, pero quiere agradar a Dios porque lo ama. ¿Me explico?
Es una forma de competir. Uno dice, quiero seguir guardando cosas. Yo amo cosas que en mi niñez hacía, en la cultura hacíamos, ¿sí? Pero hay cosas que yo sé que a Dios no le agrada. Pongámoslo en nuestra cultura, donde estamos viviendo. Aquí muchos hogares se criaron donde el licor era algo habitual y parte de las familias y parte de las tradiciones, ¿no es cierto? Y mucha gente dice, pero yo me formé en eso, yo me crié en eso, y los ratos que pasamos sabrosos en familia, y las parrandas y todas las cosas, y sigue siendo muy bueno. Pero cuando uno ve la palabra de Dios que dice que no le gusta que uno se embriague con vino, no estoy diciendo que no le gusta que uno tome vino, es que no me gusta que embriague, que son dos cosas diferentes. Uno dice, ¿a quién le hago caso? ¿A quién agrado? ¿A mi familia? ¿O agrado a Dios que me dice que no lo haga? Entonces empieza un amor que es competitivo. Empieza a ver cuál de los dos gana. Y muchos decían, ustedes le han hecho caso a muchas cosas del mundo, siguen practicando cosas del mundo, lo que les dice la iglesia de Corinto, pero quieren decir que aman a Dios. Entonces, y hablamos la vez pasada, cada vez que uno dice un sí, tiene que decir un no. Siempre en la vida es así. Entonces, si uno le dice sí a Dios, le tiene que decir no a muchas cosas del mundo. No puede mantener el sí y el no. O está en un lado o está en el otro. Y es lo que él dice aquí, usted no puede tener un amor competitivo. Usted tiene que amar a una sola autoridad, a una sola persona. Hablamos del ejemplo de hace 8 días, de la novia que sale de la boda de mano de su esposo, pero al frente de un carro parqueado con un señor, y de pronto en medio de la salida de la iglesia deja tirado al novio, al recién casado, y se monta en el otro carro y se va con el otro. ¿Sí? Y dice, pues sencillamente no amaba a ese, amaba al que estaba afuera esperando lo que había tenido una relación pasada con él. Y se fue con él. ¿Y el otro qué tiene que hacer? No puede ir detrás corriendo de ella. Pues usted decidió irse con el otro, yo no puedo competir en ese amor. ¿Me explico? O está con uno o está con el otro, no puede estar con ambos. Y por eso el Señor siempre pone la relación de la iglesia con Él como la relación matrimonial, que nos da muchos ejemplos claros en eso. Uno no puede tener un amor competitivo, o ama a uno o ama al otro. Pues no puede amar a los dos y mantener un pie allá y un pie acá. Mira lo que dice Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Es un pasaje que siempre se habla de las riquezas y de lo material, pero que implica a todo nivel. Uno no puede estar con uno y estar al otro, porque en el momento que está con uno está afectando al otro. ¿Me explico? Entonces con Dios es lo mismo, o ama al mundo o lo ama a Él. No puede estar agradando a los dos. Y fíjense aquí adelante, Mateo 10, 37, 39. Y habla cosas aparentemente fuertes, pero que es real. 10, 37, 39. Dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y ahí dice, ¿cómo así? Digo, en Lucas habla términos más fuertes, pero en Mateo lo dice de esta manera más clara. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Entonces fíjense cómo nos va aclarando Mateo también aquí, perdón. Y nos dice, usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Son amores en este caso diferentes. El amor a un hijo o a un padre es diferente que el amor a Dios. ¿Sí? Pero cuando tienen que entrar a competir, tengo que decidir. ¿Me explico? Si un padre a uno lo lleva a hacer cosas que a Dios no le agrada, el Señor no me manda que lo deshonre, simplemente le dice, defina a quién lo obedece. Porque es que a veces la gente tiene dificultad en diferenciar honra con obediencia. ¿Sí? Yo no tengo que obedecer todo, pero lo que no lo obedezca no me permite deshonrar a mi padre. Honrarlo precisamente es decirle, oye, tú me has mostrado la palabra, o podido conocer la palabra, y yo tengo que obedecer a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasa a nivel de la milicia?
El general da una orden, pero el capitán da otra. ¿El soldado a quién le obedece? ¿Al capitán o al general? Al general, ¿no es cierto? Porque es el mayor rango. Pero eso no es la autoridad para insultar o tratar mal al capitán. Entonces uno dice, yo le tengo que obedecer a mi general y yo estoy guardando la milicia, estoy guardando la autoridad, que eso es lo correcto, y eso no me da permiso de respetarlo a usted. Pero no tengo por qué obedecerle todo lo que dice. Y con el Señor pasa exactamente lo mismo. O sea, tenemos que amar más a Dios que a nuestros padres. Tenemos amar más a Dios que a nuestros hijos. ¿Sí? Nosotros no podemos ir detrás de un hijo para donde vaya y no hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque en el momento estamos o amamos más a Dios o amamos más a nuestros hijos. Hay hijos que son los que mandan quién va a la iglesia cuando no va a la iglesia. ¿Sí? Y uno dice, ¿a quién le hago caso? ¿A mi hijo que no quiere ir a la iglesia? ¿O a Dios que me dice que tengo que congregarme? Y son cosas que uno tiene que definir. ¿Para qué? Para hacer lo que a Dios le agrada y hacer la voluntad de Dios. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces, ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Por él dice, siempre va a ser el primero. Y eso siempre tenga eso presente. Él nunca acepta el segundo lugar. Porque Él nos creó. Porque entregó a su Hijo para morir por nosotros, porque hizo todo por amor a nosotros. Nadie ha dado más amor que Él. ¿Sí? Por lo tanto, Él exige ser el primero. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios celoso también. Él precisamente dice, yo te amo y te he dado todo, pero yo exijo que para mí sea el primer lugar. Ni tu padre, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie puede ocupar un lugar que sobrepase el lugar que yo tengo. ¿Me explico? Entonces, si a uno algo lo hace alejar de ese amor, lo hace alejar de esa comunión con el Señor, le dice, tiene que definirte. O te vas por un lado o te vas con Él. Eso es lo que el Señor dice y es enfático en eso. Sin embargo, como dice, el amor de Dios nos cubre, ¿cierto? Nos cubre, pero no encubre. Y me gusta definirlo de esa manera, porque uno no puede ser alcahueta. Dios no es alcahueta. Dios dice, yo te amo sobre todas las cosas. Yo te amo porque esa es mi creación, pero no te permito que peques. Yo no voy a encubrir el pecado. Precisamente porque te amo, tengo que sacar a la luz lo que está mal. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, nunca puede callar la verdad. La verdad siempre tiene que salir a flote. Uno no puede tapar, por decir, a la esposa o al esposo, porque nos amamos. Parte del amor es hacer ver las cosas que están mal de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a la palabra, no conforme a mi opinión, no conforme a mi criterio, sino conforme a la palabra de Dios. Dios nos dice que está bien y que está mal. Y conforme a la palabra yo tengo que decirle, mire, estás fallando en esto, ¿no es cierto? Por amor a ti tengo que hacértelo ver, pero hay que decirlo en amor, lógicamente, no con irrespeto. Entonces, una de las diferencias de las iglesias, ¿qué pasa? Uno decirle, mire, por aquí está fallando, y hablábamos el capítulo pasado en Tesalonicenses, que el tema de la disciplina. Uno no está bien que aceptar todo lo que la gente dice, tolerar todo lo que la gente hace, ¿sí? Porque decir, no quiero tener conflictos, no quiero tener problemas con ese hermano, no quiero tener problemas con esta persona. Lo correcto que el Señor dice es confronte. Y confrontar, como decíamos, no es pelear, no es discutir. ¿Se acuerdan? Confrontar es ponerlo frente a frente. Eso es lo que es confrontar. Y decirle, mire, óyeme, estás mal acá porque la palabra dice esto. ¿Sí? Y en amor quiero que te arrepientas y busques volver para este lado, porque si no, eso te va a llevar a la perdición. ¿Me explico? Eso es amar. Y si no aceptas eso, pues tengo que separarme. Eso es lo que nos ha enseñado Pablo en las cartas tesalonicenses. Porque el amor dice, yo te quiero ayudar ahí conforme a lo que dice la palabra, pero no te puedo encubrir. O sea, yo te cubro en amor, pero no te puedo estar encubriendo diciendo que estás bien lo que estás haciendo. No te puedo aceptar eso. Y si persiste en eso, lo que el Señor me manda es que nos abramos.
Pues yo no puedo andar con una persona que tenga una visión diferente a la que el Señor establece. ¿Por qué? Porque si no, ninguno de los dos avanzamos. Es lo que dice. La división nunca es buena, pero a veces es necesaria la separación, son cosas diferentes. ¿Me explico? La división no implica una separación. No sé si me voy a entender. Divisiones que tienen dos puntos de vista diferentes, pero a veces anda la gente pegada tratando de mirar para un lado y para el otro. Y andan así, no pueden avanzar rápidamente. ¿Me explico? A veces andan mejor separados. Y eso es lo que han hecho muchas iglesias. Pablo lo decía cuando tuvo el problema con Bernabé. Le dijo, oye, no puedo andar con este. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos separamos, andamos cada quien rápido, pero que sigamos creciendo porque las diferencias a veces no nos permiten. Y eso es más válido que estar encubriéndose y tratar de decir, sí, todo está bien, todo está perfecto, y ninguno de los dos crezcamos. Entonces, lo que dice en el amor es hacerle ver al otro lo que está mal, pero si persiste en eso, pues andemos cada quien por separado y avancemos más rápido. ¿Me explico? Entonces el amor nunca puede callar la verdad, y eso es algo importante que tengamos claro. Pasemos otra vez a 1 Corintios 1:12. Volvamos al pasaje original. Repasemos un momentico aquí. 1 Corintios 1:12. Me refiero a lo que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? Decía, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Y aquí hay algo importante y nos pone otra vez el tema de la crucifixión, Pablo. Siempre el tema central de nuestro evangelio y todo es la crucifixión de Cristo. El que hizo todo por nosotros fue Jesucristo. Nadie más. Ningún pastor, ningún líder, ni nadie, ninguna figura central. El único que murió por nuestros pecados fue Jesucristo. Entonces dice, no puede ser que la gente esté dividiéndose permanentemente porque lo central es Cristo y lo que Él hizo por nosotros. El tema de la crucifixión siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. ¿Quién se humilló? ¿Quién renunció a toda su gloria y su majestad por nosotros? No, ningún líder lo ha hecho. Ninguna persona, ninguna doctrina, solamente Jesucristo. Y él les vuelve a traer eso. Mira, aquí la idea no es que me sigan a mí o que sigan a pastor tal o al otro, ¿sí? El único que ha dado la vida por nosotros es Jesucristo, y a ese es que debemos seguir, a ese es que debemos obedecer. ¿Me explico? Y él les dice, mire, él no está dividido, el único que... Las divisiones que salen es por ustedes tratar de buscar a otro diferente al que dio la vida por ustedes. Dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Dice, bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas, fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. ¿Por qué trae el tema del bautismo también, Pablo? Porque, ¿qué es el bautismo? Es renunciar, ¿no es cierto?, en forma pública a la vida pasada, empezar una nueva, pero siempre había en la cultura una cosa que si bautizaba un rabí o un pastor o alguien, los otros eran sus discípulos, y la gente sentía un grado de pertenencia a quien lo bautizó. Y él decía, ustedes, yo no porque yo lo he bautizado, son mis seguidores, ustedes tienen que seguir siendo seguidores de Cristo. Si Apolo lo bautizó, no son discípulos de Apolos, siguen siendo discípulos de Cristo. Ustedes no tienen ninguna pertenencia a nosotros. ¿Qué fue lo que una de las grandes divisiones de la iglesia cristiana entre protestantes y católicos? Parte era el bautismo de niños, que en ninguna parte de la palabra lo dice, pero en una forma de que pertenecieran a quien los había bautizado, ¿sí? Fue una estrategia para eso. Y él decía, ustedes porque se bautizaron de la iglesia católica o protestante no quiere decir que sean de esa iglesia, simplemente son discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Me explico? No porque nacieron en una iglesia u otro son de esa iglesia. Todos deben ser discípulos de Cristo. Y decir que renunciaron a su vida pasada por Él, porque Él fue el único que dio la vida por ustedes. Entonces dice, pues Cristo no me dio a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Entonces mire que vuelve a traer el tema ahora de la crucifixión.
Dice, si nos ponemos en que es de uno o del otro, estamos perdiendo la eficacia de la muerte de Cristo. O sea, entonces, ¿Cristo para qué murió? Si vamos a ser discípulos de un pastor o de una iglesia especial. De nada sirvió el sacrificio de Cristo. De nada sirvió que Cristo se humillara. ¿Me explico? Y eso es lo que él nos dice. Entonces mira que ahí viene un potencial problema que uno podría decir, pero ¿cómo así? ¿Acaso el Señor no dijo que teníamos que ir a predicar y a bautizar en el nombre de Él? Es un mandato del Señor. ¿Sí? Y uno dice, mire que Pablo, la misión de él, ¿cuál era? El llamado de Dios para él, ¿cuál era? Predicar. A otros los llama a bautizar, pues que bauticen, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental. Pues no vamos a empezar a pelear porque uno bautiza, porque de una forma... Mire, en las iglesias es muy común eso. Yo me caso tal día, pero si me casa el pastor tal. O me bautizo, pero si me está bautizando tal pastor. Porque ese tiene la unción y porque ese... ¿sí? Me va a ir bien durante el resto de mi vida. Entonces, ¿a quién están siguiendo? ¿A ese pastor? ¿O a Cristo? Si están hablando en el nombre de Cristo, fíjense que aquí Pablo decía, yo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Cristo. Entonces, usted no le va bien o mal en su matrimonio porque fue casado en tal iglesia, la gente aquí hace colas, como dice Santo Toribio, un año porque si me caso ahí me va bien. Entonces, son santatoribieses o cristianos, o sea, la gente cree que porque casa en un sitio le va a ir bien, porque lo casa tal cura o tal pastor le va a ir bien. Mientras se casen en Cristo, debe irles bien. Siempre y cuando le obedezcan lo que Cristo dice. Y ahí empiezan las interpretaciones, las divisiones, cuando la gente se enfoca en algo diferente a Cristo. Entonces, la iglesia no se cambien de una religión a otra, porque siguen yendo de un equipo a otro en vez de irse el único equipo verdaderamente efectivo, que es el equipo de Cristo. Trata la vida. Y ahí se acaban las divisiones, se acaban las cosas. Mientras todos enfoquémonos en lo que la palabra del Señor dice y lo que Cristo dice, ahí se acaban los problemas. ¿Sí? Podemos aceptar, tolerar cosas que los otros hagan diferente siempre y cuando sea conforme a la palabra. Y si no dice la palabra, pues no vale la pena discutir. ¿Me explico? Entonces, uno de los potenciales problemas que veía aquí Pablo era cuando hacemos cosas que Dios no nos dice que hagamos. Nos evitamos problemas, como digo, si a mí no me piden la opinión, ¿para qué la doy? ¿Sí? Si me pongo a hacer cosas que el Señor no me ha dicho que haga, ¿para qué me meto a hacerlas? Porque eso lo único que va a generar es problemas. Y eso es lo que el Señor nos debe hablar a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos manda que hagamos? No podemos hacer todo, que es otro de los casos frecuentes de que usted ha visto a líderes que quieren hacer absolutamente todo, desde servir la cena, abrir la puerta, estar en los audiovisuales. ¿Sí? Uno debe hacer lo que el Señor le manda a hacer y listo. Uno no puede ser experto y bueno en todas las cosas. Hay que permitir que cada quien se desempeñe y haga las cosas conforme al llamado, las capacidades que Dios le ha dado. Y eso fue lo que nos enseña Pablo. 2 Corintios 10:13. Nos decía el mismo Pablo, dice, no, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también están ustedes incluidos. Decía, yo no me voy a meter en un área donde Dios no me ha llamado. Vemos muchas veces que él quería ir a un lado y él decía, no, el Señor era para otro lado y les bloqueaba el paso y decía, yo no voy donde el Señor no quiera que yo vaya. Y muchas veces decíamos, pero ¿cómo es posible que Pablo no hubiera ido a tal parte? ¿Por qué no se quedaba más tiempo? Porque no era la voluntad de Dios. ¿Sí? Y a él le tocaba renunciar a sus deseos personales, a los deseos de la demás gente. Como decía, cuando recordamos cómo llegó a Corinto todo deprimido, todo llevado, se puede decir, por todo lo que le había pasado en Grecia, llegó a Corinto y él no esperaba pasar 1 año y medio ahí. Pero el Señor, ¿qué le dijo en una visión? Te queda porque aquí hay mucha gente que va a ser salva y necesitan escuchar la palabra. Y entonces diga, bueno, si el Señor dice, pues aquí me quedo 1 año y medio, ¿sí? O hasta que Él diga. Y él hizo la voluntad de Dios,
pero muchos decían, oiga, ¿por qué no se quedó en Atenas? Si Atenas era mucho más influyente, era el sitio, puedo decir, la capital de momento de la cultura. Pero Dios no quiso que se quedara en Atenas. Entonces no era ni por la opinión de él ni la opinión de la gente, sino que él hacía la voluntad de Dios y se limitaba a lo que él decía que hiciera. Entonces es algo que nos debemos aprender, ese potencial peligro que es hacer nuestra opinión. Vamos a terminar Efesios 4, del 1 al 6. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vuelve a insistir Pablo en lo mismo, que seamos dignos del llamamiento. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. ¿Sí o no? ¿Sí? Y aquí viene algo, para mí fue muy revelador el día que lo leí en medio de una reclamación que yo le hacía al Señor. Y nunca había visto ese pasaje y hoy lo subrayo, porque para mí fue: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero cuando yo leí este pasaje, precisamente era un momento que yo le estaba reclamando al Señor. Y yo creo que ustedes muchos saben, yo soy de una familia cristiana de nacimiento, puedo decir la tercera generación de cristianos. Y muchas veces los hijos y los sobrinos y todo preguntan, dice, oye, mi padre, ¿por qué? Si ustedes siendo cristianos, como hermanos, andan todos separados, andan divididos. Nosotros somos testimonios de ser una familia unida. Todo lo contrario, bastante desunidos. Y yo la pregunta se la pasaba a Dios. Yo decía, ¿por qué, Señor, tú permites esto? ¿Sí? Y a veces pasa lo mismo. La gente dice, ¿por qué no se convierte al cristianismo? Y mucha gente dice, usted no puede ser la verdad cuando ustedes viven agarrados entre ustedes. Las iglesias cristianas son completamente, se viven haciendo divisiones y divisiones todos los días. Y la gente de otras religiones dice, mire, los budistas todos son budistas, los musulmanes son todos musulmanes, y ahí no hay divisiones. Usted no encuentra ahí musulmanes bautistas como pentecostales, presbiterianos, grandes denominaciones, o que en cada garaje hay una iglesia y no se pueden hablar con los del otro garaje. ¿Sí? Y si no hay amor entre ustedes, si no hay unión entre ustedes, eso no puede ser verdad. O sea, y mucha gente no es cristiana por eso. ¿Sí? Y nosotros en la familia muchas veces nos pasa lo mismo. Yo que voy a querer pertenecer a su familia si su familia viven todos agarrados. Eso no vende. ¿Sí? Pasa. En cambio, en una familia es completamente sin conocimiento de la palabra del Señor. Y todos se la pasan lo más de bien y agradable y se reúnen y son felices. Y uno dice, ¿y entonces? ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ¿quién está mal? Me explico yo. Y yo le hacía la pregunta al Señor un día. Yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tú permites esto? Y él precisamente decía, ¿yo permito? Es cuestión mía. Fíjate que el Señor nos dice, esfuércense por mantener, no para unir. ¿Me explico? Uno no está en nuestra capacidad de unir. ¿Quién hace la unión de Él? El Espíritu de Él. Pero donde no está el Espíritu de Él, no puede haber esa armonía, no puede haber esa paz. ¿Sí? Entonces, ¿todos tenemos el mismo Espíritu? No. Si tuviéramos el mismo Espíritu, estamos unidos. Por eso a veces dice, ustedes entre los hermanos son más familia que con la familia de la carne. Ustedes entre ustedes son más hermanos que con sus propios hermanos de carne. Esa es la realidad. Eso es lo que nos une a nosotros. Y nos debe mantener ese el amor de Cristo, entender cuál fue el amor de Cristo por nosotros. Y eso es lo que nos une a nosotros. Pero si los hermanos como tal se la pasan mirando sus propios intereses dentro de la familia, de su posición, que yo soy el mayor o soy el menor, o porque soy el más consentido, eso es lo que a veces hace las divisiones de la iglesia.
o los allegados que han venido al resto, que son casados, los esposos y las esposas, entonces ya las esposas no se van y entonces por ahí empiezan las divisiones. Pero si todos se centraran en lo que es el amor de Cristo, sería todo el mundo unido. Pero por eso entre nosotros somos más unidos en los hermanos de la iglesia que con los hermanos de la carne. Y él dice, oiga, esfuércese como tal en mantener esa unidad, porque Dios es unidad. Dios es, todo el mundo dice, ¿cómo explico la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y uno dice, es que son uno solo, pero ¿cómo son uno solo si son tres? ¿Cómo era la unidad que a veces no podemos distinguir cuál es cuál? ¿Me explico? Uno no maneja uno en contrariedad del otro, sino que todos son una unidad. Dios es único. Él es uno solo, dice, ¿sí? Sí, no dice ahí, un solo Dios, un Padre de todos, está sobre todo, por medio de todos y todos en todo. O sea, ¿sí? Él es todo. Él es único. Él es unidad. Pero uno debe mantener esa unidad. Dice, esfuercen por mantener la unidad. No vayan a crear una unidad aparte. No sé si me voy a entender. Dice, esfuerces por mantener la unidad. Y ese es el trabajo de nosotros como seres humanos, como hijos de Él, es tratar de mantener esa unidad mientras se maneja el mismo espíritu y la misma verdad. Cuando no hay el mismo espíritu y la misma verdad, lo que dice es aléjense, retírense. Porque si no le van a hacer dañar su comunión con el Padre. Es lo que todo el tiempo le está diciendo a Pablo a la gente. Le dice, importante es la comunión con el Padre. Ustedes tienen que, a través del Hijo. ¿Me explico? Pero si algo los hace entre ustedes separarse de la verdad, es importante tener comunión con los hermanos y con las personas, pero si eso lo hace alejarse de estar en la comunión con el Padre, aléjese. ¿Sí? Es increíble, pero cuando uno habla, la gente a veces dice, mire, no se pueden separar, no es permitido el divorcio en la iglesia. Y me voy a meter en un tema a veces que es complejo para muchos. Y cuando uno da la palabra y le dice, mire, si usted está casado con una inconversa y él no quiere estar con usted, ¿qué es lo que dice en 1 Corintios y ahí más adelante en capítulos? Le dije, déjelo que se vaya. ¿Sí? Déjela. Porque no están unidos a través del mismo espíritu. Y no pueden llevar andar juntos andando con dos visiones diferentes. Están en yugo desigual. Y más adelante lo dice, eso no es pecado, es que no pueden andar juntos. Mire, cuando uno dice, cuando hay un matrimonio, una sociedad cualquiera, hablemos de una sociedad de negocios, hay dos socios y tienen una visión diferente de negocio. Y uno dice, listo, separémonos, entonces van a producir el 50 y el 50. Resulta que no es cierto. No van a dejar su potencial a la mitad. Seguramente van a bajar su potencial a la 20ª parte. Porque desafortunadamente, mientras están resolviendo los conflictos, ninguno de los dos avanza. ¿Sí? O sea, no llegan a producir el 50% y 50%. Porque en los líos de los abogados, en el tiempo que pierden en las discusiones y eso, se baja su producción al 20%. Eso es lo que está demostrado. O sea, si hay un equipo, 11 jugadores de fútbol, cada quien anda por su lado, ¿sí? No van a hacer la 10ª parte o la 11ª parte cada quien. No llegan a hacer ni el 1% cada quien de lo que pueden hacer si los 11 están disparando al mismo arco. ¿Me explico? No pueden avanzar. No hay estrategia, no hay nada, cada quien mira para su lado. Unos van a hacer autogoles. ¿Me explico? O sea, así es la vida. Porque se van a quitar la bola entre ellos mismos y nadie avanza. Eso es lo que pasa. No es cierto que uno se separa y vamos a hacer, entonces tú haces por su lado, yo por mi lado, entonces cada quien hacemos el 50% y al final el resultado es igual. No es cierto. Entonces pasa en las iglesias, pasa en los hogares, pasa en las organizaciones, pasa en todas partes. Siempre las divisiones producen pérdidas. Siempre. Esa es la realidad en todas las organizaciones. Pero si al final, por lo menos uno se enfoca en lo que Dios quiere que haga, y bajo la voluntad de Dios, ese va a ser seguramente una cosecha y una producción mucho mayor que el resto. Pero en un momento tiene que tomar la decisión, o sigo arrastrándome con los conflictos y seguimos sin producir nada,
o simplemente digo, yo prefiero evitar el conflicto, sé las cosas que el Señor me va a bendecir. Vemos el caso de Abraham, vemos ejemplos en todas partes, cuando tuvo diferencias decía, oiga, separémonos. Y al final con lo que Dios me bendice a mí, voy a ir a rescatarte a ti cuando tengas problemas. ¿Sí? ¿Pasó con Lot o no? Cuando tuvo problemas Lot, ¿quién fue a prestarle ayuda? Abraham. ¿Quién había echado toda su herencia, todas sus cosas, todo lo que Dios le había dado? Lot, lo perdió todo. No quiso andar conforme a la voluntad de Dios. ¿A quién mandó voy a rescatar con lo que él ya tenía? Abraham. Entonces la bendición sigue con el que quiera seguir la voluntad de Dios. Pero si los dos seguían juntos desobedeciendo al Señor, seguramente hubiera terminado perdiendo todo Abraham también. ¿Sí? Y es lo que el Señor nos dice, oiga, si hay conflictos de ustedes y no se puede llegar, mejor haga cada quien por su lado, pero Él va a bendecir a que haga la voluntad de Dios. Al otro va a terminar arruinado. Eso es lo que el Señor habla. Y dice, esfuércese sí por mantener la unidad. Pero ya si por más esfuerzo que hagan no se puede, pues sepárense. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí. Si hubiera, no había esa cantidad de conflictos. Es lo que nos dice. Unidad es compromiso y eso es importante. Que tengamos ese mensaje claro hoy. La unidad es compromiso. Lo que nos une a nosotros es el compromiso con Dios. Cuando dijimos un día en una oración de fe, o como había dicho, Señor, yo te quiero a ti como el Señor de mi vida. Quiero que te enseñorees. Enseñorees es que tomes control, que tú seas el único que manda y yo te obedezco. ¿Me explico? Eso es enseñorear. Y eso es lo que la decisión que uno debe tomar un día de la vida. Ya no hago las cosas a mi manera, sino lo hago como tú dices que sean. ¿Sí? Tal vez no las conozco todas, pero yo sé que tú eres el Señor. Y voy a de aquí en adelante empezar a ver cómo es que tú quieres que hagas las cosas. Y eso es un compromiso. Pero yo no puedo decir, decido seguirte, pero sigo haciendo las vainas a mi manera como antes la hacía. Eso es amar a dos señores. ¿Me explico? Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Ellos seguían siendo cristianos, pero seguían yendo a las fiestas con las prostitutas del templo. Y el Señor les dice, ¿cómo así? O sea, o aman a uno o aman al otro. Pero no pueden seguir haciendo las dos cosas. ¿Sí? ¿Aman su ego? Aquí no tienen nada que estar haciendo en la iglesia. Aquí tienen que humillarse y dejar que solamente yo gobierne. ¿Sí? Pásenle, como digo, en el matrimonio. O sea, uno se casa y cada quien tiene su rol. Entonces, tú eres mi cabeza, pero yo no te obedezco. O sea, yo hago lo que me dé la gana y sigo viviendo mi vida de soltero. Eso no funciona nunca. ¿Me explico? O sea, si uno se casa, el día que uno dice, sí, me caso para hacer, pues hacemos unos compromisos como tal. Y mientras haya compromiso es unidad. El día que no haya compromiso, pues se acaba la unidad. No sé si me soy claro. Y por último quebramos la unidad cuando creemos que las diferencias con los demás nos dan licencia para criticar, despreciar y condenar. Entonces, en las organizaciones, en la iglesia, en el matrimonio, en el hogar, creemos que porque estamos en una posición nos da derecho a criticar o condenar a las personas. Y cuando uno critica y condena a las personas, hay gente que la paga criticando todo. Y eso simplemente es, yo doy mi opinión y esa es la que vale. Y yo soy mejor que tú. Y eso se llama ego y orgullo. ¿Me explico? Por el cargo que Dios te haya puesto, no te da permiso a condenar a nadie. Porque el momento que condena empieza a poner una barrera y un muro que hace que la gente se aleje. ¿Sí? Lo único que puede decir el Señor dice esto, la voluntad de Dios es que hagas o no hagas esto. Y es lo único que puedo compartirte, decirte en amor, para que corrijas el rumbo y sigamos todos en la misma visión. ¿Me explico? Pero nadie le da pie a condenar y a criticar a los demás. Uno no es mejor que el otro, ni en la iglesia, ni en organizaciones, ni en los matrimonios. Nosotros como esposos no somos llamados a criticar a la esposa y a condenarla y a despreciarla porque hace las cosas de una manera o la hace de otra. ¿Sí? Nosotros somos como cabezas, tenemos que la obligación de hacer ver la verdad conforme a la palabra. ¿Sí?
Las mujeres les dio un punto de vista, una sensibilidad a cosas que a veces los hombres no podemos ver. Y para eso es nuestra ayuda idónea de decirle, mire, ¿sabes qué? El Señor me muestra aquí a través de su palabra que es de esta manera. ¿Cierto? No es mi opinión, es lo que el Señor dice. Y es lo que lo ayuda a corregir el rumbo. Pero siempre digo, alguien tiene que tomar la última palabra. ¿A quién se le dio la última palabra? A los hombres. No es cuestión de machismo. Así lo estableció Dios. ¿Sí? No es a mi manera. Esa es la manera de Dios porque así lo dispuso Él. Entonces a cada quien le dio roles y a cada quien debe aceptar los roles de conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿eso para qué? Para que sigamos unidos en amor, para hacer el propósito que Dios nos ha mandado. Ese es el único propósito que nos debe unir. Porque esta vida no nos vamos a llevar nada. ¿Cierto? Lo único que llevamos es decir, hicimos lo que el Señor quiso que hiciéramos porque fuéramos testimonio a los demás. De que estamos unidos en un nuevo propósito conforme a la voluntad de Él. Eso es el fin de la vida. De aquí no nos vamos a llevar honores, no nos vamos a dar diplomas ni nada especial porque hicimos o dejamos de hacer. El único que nos va a decir al final, el Señor, estuvieron unidos porque siempre decía, deben estar de 2 en 2 para hacer mi propósito. ¿Se acuerdan? Sí. Las misiones lo hacían en 2 en 2. Y los matrimonios les va a decir, ustedes estuvieron unidos, hicieron mi propósito, para los cuales yo los formé como pareja. Que era llevar a predicar la palabra y ser testimonio de ella. Eso es lo que nos va a reclamar al final. ¿Lo hicieron en amor o no lo hicieron en amor? O se fueron por sus propios intereses buscando egos y buscando satisfacciones personales, amando más a su vida que a mí. Eso es lo que al final nos va a decir. Y eso es lo que debemos aprender de nosotros, de esta iglesia que cometió como todos los beneficios, con todo lo que Dios les había dado. Y a pesar de eso, seguían amando a otros señores. Amaban las riquezas, amaban lo material, amaban la carne, amaban el sexo en forma desordenada. Yo hoy me preguntaba, ¿dónde quedó la iglesia de Corinto? ¿Dónde quedó Corinto? Una de las grandes metrópolis de la antigüedad. Era un centro como cosmopolita, ricamente económico, en las finanzas, en lo cultural, y desapareció. ¿Hicieron caso a esta palabra? ¿O siguieron llevando su rumbo como les parecía? ¿Quién se acuerda de Corinto hoy? Como decía, nos tocó hacer repaso hace 8 días geográficamente, dónde estaba puesto, dónde quedó la ciudad, la gran ciudad de Corinto en la antigüedad. Hoy son ruinas. Siguieron amando el mundo, terminaron en ruinas. ¿Dónde quedó Grecia? Ruinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tuvieron unidad. Cada quien siguió haciendo lo que bien le parecía. Y eso es lo que pasa cuando no se hace la voluntad de Dios. Dios en su momento tuvo que sacar las tribus del norte porque fueron adúlteras, dejaron de obedecer lo que Dios hacía. Y uno dice, ¿dónde quedaron las 12 tribus de Israel? Pues 10 se fueron porque fueron adúlteras. Fueron a buscar a otro señor diferente al Señor. Y desaparecieron del mapa, están regadas por el mundo, dispersas, como la arena del mar. Pero van a volver. Van a volver, Dios restaura todo, pero mientras tanto, se puede decir, son ruinas de lo que pudo haber sido. Los que siguieron siendo fieles también han tenido errores, también han tenido, pero han seguido, vuelven al mismo Señor de sus antepasados. Y hoy es la gran nación de Israel, de pueblo judío que era las otras 2 tribus. ¿Sí? Entonces, fíjense que mientras haya unidad, así sean unos pocos, Dios hace más con eso que con los que andan dispersos buscando otros dioses. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a aprender de la historia. Para eso nos sirve la historia. Entonces fíjense que el que no anda en unidad, pues termina en la dispersión y va desapareciendo. Pero los que se esfuerzan por mantener la unidad son los que persisten. No la vamos a inventar la unidad ya está hecha, la unidad de Dios, pero tenemos que estar pegados a Él. Si no estamos con Él, nos desaparecemos. Amén.
Creo que es lo que nos queda enseñar. La unidad es compromiso y eso es importante que lo tengan claro. Si no hay compromiso, pues no hay nada.